Hola, soy Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México y también secretario ejecutivo de Red LAMIC. Es una red de redes en infancia, en la región de América Latina y el Caribe. Vamos a conversar y agradezco muchísimo la invitación para reflexionar en torno al derecho a la participación en el contexto de infancias que viven y sobreviven en el espacio público. Espero que pueda compartir en las pantallas que ustedes 23 horas recibido, de tal manera que vamos a iniciar. Primero quiero compartirles, si es que lo alcanzan a mirar, mi nombre y mi correo, juanmartinmx@gmail.com, el Twitter @juanmartinmx. Vale. Quisiera entonces iniciar con ustedes compartiendo algunas reflexiones sobre lo que significa, digamos, un tránsito de paradigmas y que no es sencillo, digamos, lograr. Déjenme a ver si esto me está funcionando. Vale. Es posible que ustedes estén mirando ahí lo que ubico tránsito de paradigmas. Quisiera en esta perspectiva comentarles también que estamos en un momento histórico en el que necesitamos cambiar nuestras prácticas. No es una tarea sencilla, pero tenemos que reconocer que la evolución del fenómeno de quienes viven y sobre el espacio público ha cambiado. Desde 2003, o sea, ya hace bastante tiempo, he venido desarrollando una categoría que denomino población callejera. Ahora lo explicaré un poco con más detalle, pero esencialmente lo que busca es mostrar que esta situación no es de decisiones individuales, sino más bien resultado de la exclusión social acumulada. Es un tema que tiene elementos de carácter estructural, por supuesto que tiene expresiones cognitivas en cada individuo, pero para poder dar alternativas de salida fuera de la calle necesitamos de política pública, del respeto de derechos humanos y particularmente de la participación de niños, niñas y adolescentes. Pero esto implica por la necesaria reconceptualización del fenómeno. Si no asumimos este desafío, este riesgo también que implica resignificar lo que sabemos hasta ahora, es poco probable que nuestro resultado sea distinto. Han escuchado esto que le atribuyen a Albert Einstein: si repetimos la misma acción, obtendremos el mismo resultado. Y llevamos al menos 3 décadas hablando de niños de la calle y repitiendo los mismos modelos. Hemos progresado, entre comillas, con hablar de situación de calle, pero aplicando las mismas medidas que se venían usando para la categoría o el nombre eufemismo de niños de la calle. Entonces, obviamente los resultados siguen siendo los mismos y por eso la ruptura necesaria de construir un concepto, una categoría nueva que también haga ruptura en las prácticas y también irrumpa en el discurso académico, en el discurso político y en el reconocimiento, en este caso, de sujetos activos. Y quisiera, en este sentido, por eso entrar a problematizar algunos de estos conceptos. Cuando estamos hablando de este tránsito de paradigmas, espero que ustedes lo estén mirando en pantalla, si no lo tendrán en su cuenta de correo, tenemos las representaciones sociales, esto de niño en la calle, contrario, en un contraste que estoy haciendo con población callejera. Y esto implica, digamos, que en la noción de niño de la calle los vemos como víctimas o victimarios, como débiles e incapaces. Y en población callejera es reconocer la diversidad, es decir, que hay niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, familias, ¿no? Envejecientes, como les llaman en algunos países, y esto significa reconocer la complejidad, es decir, no solo hay niños, no solo hay jóvenes, sino que hay una diversidad de poblaciones, que por ello el concepto en plural, pero también en esta lógica nos lleva inevitablemente a la imagen mental. Si pensamos en niño en la calle, estamos hablando de irresponsabilidades familiares, de adolescentes o de niños que rompen con la buena costumbre y la buena moral, rompen con la ley. Pero si hablamos de población callejera, significa reconocer una demografía emergente.
implica reconocer que así como tenemos pueblos indígenas y otros, también tenemos poblaciones que han venido construyendo a partir de la exclusión social acumulada una cultura callejera. Y esto, por supuesto, nos desafía a todos, particularmente a los estados, porque el tipo de relación que establecemos con ellos en la noción de niño de la calle es individual y está sustentada en la visión adulta y salvadora que tenemos de ellos, que defino como discriminación tutelar, frente a las poblaciones callejeras que nos obliga a reconocer que tienen saberes propios. Y quisiera detenerme brevemente en el concepto de discriminación tutelar. Estas son, recuerden, saben ustedes, el principio de derecho a la no discriminación es no recibir trato desigual, pero podemos ser tratados de manera distinta por nuestra edad, por nuestro género, por nuestro origen étnico, por nuestra región donde vivimos, por el origen económico. Se dirá, hay muchas formas que nos pueden excluir por alguno de esos motivos. Bueno, cuando estamos pensando en discriminación tutelar, me gustaría, me puedan seguir aquí, nos estamos refiriendo a un trato desigual que se da desde una lógica vertical y salvadora, y somos nosotros los adultos, los operadores, los educadores, los dispositivos, quienes decidimos sobre los derechos que ejerce la población a la que le estamos brindando servicios. Entonces, al final estamos dando un trato desigual porque esto no lo haríamos con nuestros hijos, no lo haríamos con un funcionario público, no lo haríamos con otros, sí lo hacemos con ellos porque les consideramos en los hechos, más allá del discurso, como inferiores, incapaces, necesitados de ayuda. Y en consecuencia nosotros decidimos qué derechos se ejercen. Por ejemplo, para salvarles la vida les privamos de libertad o les privamos de su familia y les separamos. O sea, no sé, hay cosas que se hacen siempre con buen corazón y con buena intención, pero que terminan violentando los derechos humanos de las personas, en este caso de niños, niñas y adolescentes que viven en el espacio público. Y esto también aplica, piénsenlo, no solo para quien vive en la calle, para personas con discapacidad, para personas que tienen uso problemático de sustancias. Nos atrevemos a decidir porque no tienen buena conciencia, porque no tienen buen razonamiento sobre su vida. Y, por ejemplo, con las personas con discapacidad, esta discriminación tutelar se traduce en la negación de su vida sexual, por ejemplo. Entonces, tenemos aquí la necesidad, desde el enfoque de derechos, de replantearnos miradas. Pero también es importante ubicar que el campo discursivo cambia, de si hablamos de niño en la calle o hablamos de población callejera, porque obviamente el niño en la calle es alguien que está ya, en sentido estricto, fuera del espacio familiar, fuera de lo bueno, y el reconocerlo como población callejera nos habla sin duda desde un enfoque de derechos humanos, de sujetos activos que están interviniendo en el espacio público, que crean grupos humanos, comunidades, y que tienen sin duda la obligación, por un lado, de ser parte de una sociedad, aunque ellos quieran estar fuera, pero sobre todo el Estado tiene la obligación de responder en la garantía de sus derechos. Y la práctica social también cambia, porque si hablamos de niño en la calle o situación de calle, seguimos reduciendo a un tema privado, llevar a niños o a las personas a las instituciones, entender que los podemos seducir o engañar. Obviamente no existen, es lo que llamamos como muerte social, porque no tienen registro de nacimiento o perdieron sus documentos, y buscamos siempre acciones de control, ¿no? Como si fueran animalitos silvestres. Si reconocemos desde la categoría población callejera y los derechos humanos, lo primero que nos salta es que este es un asunto público, que además, hay que decirlo, es un asunto que no es de una administración a otra, es decir, esto no es un fenómeno de 3 años, 5 años, esto tiene décadas y en consecuencia demanda acciones de política pública, restitución de derechos y reconocerles como ciudadanos participantes y sus redes sociales. Esto sin duda es de los mayores desafíos. En este sentido quisiera colocar con énfasis para ustedes la necesidad de repensar y replantear su trabajo desde el enfoque de los derechos humanos. En estas últimas décadas se ha ido incorporando paulatinamente en la agenda política el discurso de estos derechos humanos. No solamente es necesario reconocer que detrás de cada discurso también hay una posición ideológica en todos los derechos humanos. Cuando estamos hablando de ello, no significa que todos estemos coincidiendo en el tema, pero nos parece central y fundamental entender que cuando hablamos de derechos estamos señalando con claridad y con fuerza la responsabilidad del Estado para cumplir con la garantía de, en este caso, acceso a servicios, protección y desarrollo para quienes integran, en este caso,
los estados y las poblaciones. Pero bueno, esta visión de derechos humanos tiene sus expresiones, desde los derechos naturales, solo por ser seres humanos, o los derechos positivados, ¿no? Aquellos que están en el marco de ley. Esto varía dependiendo de cada una de los países o las regiones, pero independientemente de ello, el que nosotros comencemos a mirar desde otro enfoque nos ayuda también a replantear y, como decía, a resignificar nuestras prácticas. Quisiera, si siguen en esta gráfica, y si no, ustedes lo tendrán en su correo, las diferencias discursivas y la práctica social entre el discurso y el enfoque de derechos humanos. Porque no crean que todo lo que dice derechos humanos lo es. Por ejemplo, en discurso de derechos humanos se consideran solo aquellos que están reconocidos por el marco de ley. Se considera que son solo accesibles a través de méritos o pueden ser negados. Y estos son derechos sustentados en la normalidad, ajenos o negados a los que están fuera o en el borde, como quienes viven en la calle. El enfoque de derechos humanos se orienta por principios, es decir, no aislados, sino siempre en diálogo, al derecho a la no discriminación, a la participación, a la supervivencia y desarrollo y al interés superior. Y esto se convierte en una práctica social, es decir, es dialógica en la promoción y defensa de derechos humanos. Y se reconocen derechos emergentes, nuevos, digamos, que no están colocados. Quisiera hasta aquí hacer una breve pausa para pasarles otra presentación, espero que lo esté logrando, y comentarles acerca del desafío, sin duda, que tenemos con la ciudadanía de niños, niñas y adolescentes, y por supuesto todos aquellos que se encuentran fuera del status quo. En esta perspectiva, quisiera que vean en la página, en la pantalla, nosotros ya hace algunos años hemos estado colocando con más énfasis el argumento y el concepto de ciudadanía y participación infantil, y no solo participación. Porque esto inevitablemente, como diría Pierre Bourdieu, las palabras, los conceptos también generan y construyen realidades, nos lleva solo pensar en participación infantil como actividades lúdicas, a metodologías amigables, a versiones, digamos, como más divulgativas, pero no a un ejercicio de derechos. Y yo les pido que hagan un poco este comparativo en su propia vida. Es decir, tiene un profundo significado para ustedes hacer un acto de ciudadanía, por ejemplo, votar o salir a las calles y manifestarse a favor o en contra de algo que ustedes creen, a que los inviten a participar a algo. O sea, ya ahí cambia un poco el sentido. Pero bueno, más allá de la semántica misma, la invitación que les hago es a pensar en ciudadanía, porque ciudadanía nos lleva no solo el acto de la persona como sujeto activo, sino también la obligación del Estado y sus instituciones para garantizar que esa acción participativa tenga efecto y tenga cambio en mi entorno. Si logro explicarme hasta acá, no toda la participación infantil o ciudadana logra cambios, solo las acciones ciudadanas, como el voto, como la organización ciudadana, como la presión pública. O sea, hay muchas formas de expresión y organización ciudadana. El solo salir a marchar como un acto de participación ciudadana no cambia nuestro entorno, tristemente. Entonces tenemos que diferenciar por ello el peso y el énfasis que tenemos que darle a ciudadanía. Si hasta aquí seguimos y digamos, me logró explicar, ustedes ven en la pantalla la participación como derecho llave que facilita el ejercicio de otros derechos, de acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño. Este instrumento que nuestros países firmaron hace ya más de 25 años, en noviembre de 1989, y que establece entonces como centralidad, cuando hablo de esta ciudadanía y participación infantil, que se debe de tener oportunidad de formarse un juicio propio. Es decir, tener acceso a información, artículo 17, tener derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, artículo 14 de la Convención, el derecho de asociación, este es muy importante, de organizarse, de tomar decisiones juntos con otros, poca atención le ponemos a el derecho a la libertad de expresión, como ya lo comentábamos, y aquí hay diferencia con la libertad de pensamiento, son dos planos. Y obviamente el que podamos expresar la opinión, artículo 12.
Otro de los elementos que establece la Convención y ya varios tratados internacionales es que es muy importante que se demuestre que la voz de los niños y las niñas, los adolescentes, las personas con las que estamos trabajando, los ciudadanos, sea tomada en cuenta. ¿Qué sucedería si el voto de un ciudadano o una ciudadana no es tomado en cuenta? Señalamos y acusamos que hay fraude electoral y eso puede ir a tribunales y desencadenar un proceso como destituciones o anulación de procesos electorales. Observen cómo en niños, niñas, adolescentes, en personas en exclusión social, no les reconocemos la ciudadanía y aunque se quejen de los malos servicios públicos, aunque se quejen de la persecución policíaca y la limpieza social, los retiros forzados, su voz no es escuchada. No son reconocidos como ciudadanos de pleno derecho. Por ello es que hablamos de discriminación sustantiva o discriminación estructural. Trato de un poco de cerrando con esto las distintas reflexiones, animándoles a que podamos entender que cuando estamos pensando en personas que viven en el espacio público, trasciende solo a mirar su condición y a entender que no es porque vivan en la calle, por lo cual tienen que tener acceso a ciertos servicios, sino el solo hecho de ser ciudadanos les dan a ellos el derecho, pero por otro lado al Estado y las instituciones la obligación de brindar y de prestar los servicios. Esto tiene un profundo sentido porque para muchos de quienes viven en la calle, particularmente niños, niñas, adolescentes, que tienen largas historias de exclusión familiar, el acceso a la educación o a un registro de nacimiento sucede paradójicamente y de manera irónica cuando llegaron al espacio público. Es decir, no tendría por qué haber llegado al espacio público para acceder al derecho a la educación, ni tendrían que ser privados de libertad, es decir, acusados o metidos a una cárcel bajo el argumento de que les vamos a garantizar educación y alimentación, sino que es su obligación, en este caso el Estado y las instituciones, garantizar esos derechos, el acceso a la escuela, el registro de nacimiento, la protección, una vida libre de violencia, por mencionar algunos elementos, antes de llegar a la calle de manera preventiva, pero incluso estando en el espacio público. Y hay que destacar que la mayor parte de países del mundo, salvo Turquía, por ejemplo, que ya es un nivel de agresión mayúsculo, pero salvo Turquía, en el mundo vivir en la calle no es un delito, es una condición de exclusión social. En consecuencia, al no ser un delito, no tiene por qué participar la policía. La policía participa donde hay delitos. Al no ser un delito, no tendríamos por qué colocar la centralidad en temas de seguridad. Si estamos reconociendo que vivir en la calle es resultado de la exclusión social acumulada de años, de décadas, estamos hablando que las áreas competentes de un Estado para intervenir tendrían que ser desarrollo social, inclusión social, institutos de las mujeres, es decir, aquellos que tienen la tarea y la responsabilidad y los programas y seguramente los recursos para poder ofrecer opciones de inclusión social. Pero bueno, no es secreto que en casi todos nuestros países en América Latina las poblaciones callejeras son criminalizadas, son perseguidas y tenemos prácticas muy comunes de persecución policíaca, lo que llamamos nosotros limpieza social, es decir, una acción sistemática de autoridades que buscan retirarlos del espacio público, casi siempre por la fuerza, sin que tengan una política pública de inclusión y obviamente pues violentando derechos humanos. Esta práctica, digamos, sistemática impide y anula en los hechos la oportunidad o la posibilidad de construir una política pública desde el enfoque de derechos humanos que permita la inclusión social. Y regreso entonces aquí al tema de participación. En el ideal, lo que tendríamos que partir desde nuestro trabajo profesional como educadores, como directivos de una organización, como funcionarios o funcionarias públicas, es reconocer al de enfrente, a la persona que tengo enfrente, sin importar su condición, es decir, si vive en calle, si es mujer, si tiene discapacidad, si tiene problemas de adicciones, reconocerle como persona, como sujeto y portador de derechos, como ciudadano. Y aquí deténganse brevemente, como ciudadana. ¿Cómo tratan ustedes a una persona que consideran ciudadana? ¿Cómo tratarían de manera distinta a como lo han hecho hasta ahora con la población a la que ustedes le brindan un servicio? Y notarán, esto no tienen que
digamos, decirlo públicamente, pero notarán que hay un tema interno que hace ruptura. Bueno, entonces si partimos de este primer elemento central de reconocerles como ciudadanos, implica reconocer que tienen un saber propio. Y entonces estas ideas y estos mitos de que usan la participación, el derecho a la participación de forma negativa, se derrumban, porque lo que estamos hablando o señalando es que en realidad no tienen ejercicio del derecho a la participación. Y trato de explicarme. El derecho a la participación significa acceso, garantía, restitución en la toma de decisiones. Ellos están en el espacio público, sobreviven en el espacio público con sus propios recursos, se deterioran físicamente por la condición de exclusión. El que estén organizados, eso es distinto, no significa que estén participando. Entonces hay que diferenciar el concepto de organización, asociación, que también es un derecho, sobre todo cuando se convierte en algo legal. Recuerden que un derecho es justiciable. Entonces, como no estamos buscando que se legalice la vida en calle y que se creen sociedades en la calle legales, eso no es el planteo, sino buscamos que salgan del espacio público y se incluyan socialmente, esto solo va a ser posible con la participación. Y esta participación no es un decreto. Esta participación significa, como he insistido, reconocerles como portadores de saberes, involucrarlos desde el origen en todo lo que estamos pensando para ellos. Es decir, ahora lo que tenemos nosotros generalmente son programas ya muy desarrollados, escritos, incluso algunos merecedores de reconocimiento nacional e internacional. En general, la gran mayoría de los programas no fueron diseñados ni construidos con la población que vive en el espacio público, sino por profesionales, por funcionarios, por académicos. Y no le quitamos valor, pero tienen una distancia entre la visión de la población callejera, lo que significa para la población callejera y lo que significa para nosotros. Mientras para nosotros es exitoso que participen, que asistan, que se queden más días, para ellos puede significar solo el acceso a un servicio, pero no están pensando necesariamente en salir de la calle, porque estamos partiendo de códigos distintos. Entonces, en la medida en que nosotros reconozcamos que la participación o el derecho a la participación significa decidir juntos, nos va a llevar también a acciones diferenciadas. Es decir, ¿por qué no empezamos a explorar y a preguntar con ellos y con ellas cómo les gustaría que sean los dispositivos, los programas? ¿Por qué no empezamos a construir con ellos y con ellas las alternativas de calle? Que, por ejemplo, no crucen por la vida en un albergue. ¿Por qué no les preguntamos sobre sus hijos, sus hijas, antes de quitárselos? Y cómo podrían ser motivo para hacer cambios. Y quizás un poco más complejo, ¿cómo les ayudamos a encontrar otros elementos placenteros, otros significantes al consumo de sustancias? Porque el solo hecho de que esté mal no significa que dejen de hacerlo. Significa que tenemos que involucrarles y saber que hay motivos para tomar esas decisiones. Entiendo que mucho de lo que estoy planteando representa una ruptura en las formas tradicionales de hacer el trabajo, de pensar a esta población, pero la evidencia nos da cuenta que si no hacemos esta ruptura, nuestros programas van a seguir teniendo poco éxito. Podemos hacer todas las evaluaciones del mundo, independientes, externas, de proceso, de impacto, y lo único que notaremos es que nuestros objetivos tienen una distancia importante con la población. Y no significa que la población se ingrata, no valore el trabajo y el esfuerzo que hacemos, sino que no está anclada, no está siendo reconocida en sus propias necesidades, requerimientos y significados. Entonces, quisiera con esto invitarles a que puedan reflexionar en estos apartados en términos de reconocer que el enfoque de derechos humanos es no solamente un escenario internacional que ya tenemos y una obligación que todos nuestros estados tienen que cumplir, sino que también permite, y sobre todo esto les invito, nos ayuda a resignificar nuestras prácticas, a sacudir un poco el polvo a lo que suponíamos conocido y empezar a innovar y a buscar otras formas, otros métodos. He tratado de explicar, de insistir con ustedes en la ciudadanía, más allá de la participación, como un acto metodológico, y reconocerles como pares, como otra persona. Y piensen cómo han tratado a otros ciudadanos y cómo tratan a la población. Y comiencen a ejercitar, empiecen a tratarles como ciudadanos y ciudadanos. No estoy señalando que alguien no lo haga, posiblemente pueden
encontrar nuevos escenarios. E insistiría en la necesidad también de repensar los conceptos y alejarnos paulatinamente de los eufemismos como situación de calle, niño de la calle, y reconocerles como sujetos activos, como sujetos que no solamente transforman su entorno, sino que también están transformándonos a nosotros. No es fortuito que ustedes estén tomando esta formación, les ha movido, les ha significado cambios, y creo que tenemos que reconocer que la población también, como diría Paulo Freire, establece una práctica dialógica con nosotros. Entonces, cerraría invitándoles a mirarse ustedes, a mirar su práctica y a escucharles y a comenzar en los hechos, día con día, a decidir junto con ellos y con ellas. No solamente es ético, no solamente resulta mejor, sino también es una obligación de ley cuando estamos haciendo un trabajo público desde organizaciones, desde el gobierno o desde el rol y el papel del educador de calle. Gracias, espero pueda ser de utilidad. Hasta luego.